y a raíz de contigo Gracias. toque nuestros corazones. Extendemos nuestras manos y oramos por Tony, por su esposa, por todo su equipo que viene aquí atrás de nosotros. Y vamos a pedir bendición para él, para su casa, que también este material y este libro, que por cierto va a estar disponible a la salida aquí en las puertas, para que los puedas adquirir. Señor, gracias por la bendición que nos das esta mañana de recibir a Tony, a Diana, su esposa, junto con todo su equipo, a sus hijos. Señor, te pedimos que esto que tú has puesto en sus manos, este material que él ha desarrollado y del cual ha estado impartiendo en diferentes lugares, pueda llegar a los lugares, a los hogares donde necesita ser escuchado, estudiado y discutido este tema. Señor, te pedimos que tú abras nuestros oídos, abras nuestros ojos espirituales y también físicos para poder entender y saber y no hacernos sordos y como que no pasa nada, sino que al contrario, podamos ser buenos portadores de tu palabra y podamos entender qué es lo que tú nos pides que hagamos en contra de todos estos temas. Te pedimos por una claridad para que el mensaje pueda ser bien recibido por cada uno de nosotros. Y gracias por Tony, porque esta mañana nos traerá tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienvenido, Tony. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cuántos bendecidos hay esta mañana en esta casa? ¿Cuántos han sido testigos del poder de Dios? En eso nos regocijamos y es un placer, es un gozo estar en esta casa compartiendo en familia. Me siento en casa, en la mañana llegamos, tuvimos ahí un tiempo en el desayuno, así que pues vamos también a ir a la palabra espiritual. Y bueno, me acompaña mi esposa, mis dos niños que están por ahí en las clases y un grupo de servidores que son parte de nuestro equipo de trabajo. Hace 2 años Dios nos llevó a poder escribir este libro que presentamos, hicimos el lanzamiento en marzo en las instalaciones de un complejo académicamente teológico y rompimos récord de ventas. En 118 días se vendió el primer tiraje. El libro prácticamente es una respuesta a todos los ataques ideológicos que estamos recibiendo, no solamente de fuera, sino de adentro del propio seno cristiano. Tenemos que combatir todo este avasallamiento de nueva escuela mexicana, la ideología de género, el aborto. Por ejemplo, mueren 2 millones de niños anualmente en México en el vientre de su mamá, y son situaciones caóticas. Yo abordo este tema en el capítulo 2 y le llamo el holocausto silencioso. Es una situación que como cristianos nos atañe, porque no solamente fuimos llamados a reunirnos o a alabar a Dios en un lugar tan hermoso como estos, sino el resultado del avivamiento es que la sociedad empieza a ser sacudida por personas como usted y como yo. ¿Cuántos dicen amén? Así que les comento rápidamente. Dios nos alcanzó hace ya 20 años. El mes pasado cumplimos 20 años de haber conocido del Señor, que Él nos llamara. Tenemos por ahí unas fotos, las proyecto brevemente, de cómo el Señor nos alcanzó. Yo era parte de una pandilla en los Estados Unidos y por ende parte del crimen organizado en situaciones que tenían que ver con actividades ilícitas. Mi hermano actualmente está en una cárcel estatal purgando una condena de muchos años, ya que él no ha querido entregar su vida al Señor. Y pues prácticamente yo soy el de negro que está ahí con algunos integrantes de lo que en aquel tiempo era la ganga, la pandilla. Y Dios nos alcanzó. Llegamos a prisión y el Señor a través de un siervo nos habló. Cuando salimos, un pastor panameño dedicó tiempo a nosotros y ya pasaron 20 años. Me deportan. Yo estaba legal en los Estados Unidos, me quitan los documentos, me deportan, y en ese lapso mi anhelo era poder estudiar en un lugar, vivir en un lugar, en un seminario. Y uno de los pastores consejeros me dice: pues puedes irte a Buenos Aires, Argentina, o a la Ciudad de México. Y en junio del año 2007 el avión aterrizó en la Ciudad de México y aquí me quedé viviendo ahí. Ya han pasado algunos años, viví ahí, gradué ahí, estudié ahí
Hace 13 años Dios nos dio la bendición de fundar una iglesia, empezarla de cero con 2 familias, que es la iglesia que actualmente pastoreo con mi esposa y con mis hijos en Ciudad Nezahualcóyotl. Amamos este país, amamos el Estado de México, la Ciudad de México, y de ahí Dios puso en nuestro corazón el poder también enfrentar situaciones y llevar el evangelio a áreas donde hay una escasez de sabiduría. En el plano político, ya que habíamos dedicado varios años a entrar a predicar a Santa Marta, a Bordo, a cárceles donde yo mismo había experimentado la condena, las cargas que pasan estos hombres. Tuvimos la oportunidad de compartirle a Tomás Gallardo, a Rafa Díaz, los que formaban parte del clan de Dalier Arismendi. Hoy son cristianos, son pastores ahí en el Bordo. César Librado Legorreta, tercer asesino serial en potencia en México. Tuvimos la oportunidad de compartir también en Bordo. Él es cristiano ya, aunque usted vea los documentales en YouTube que él fue uno de los peores asesinos en la historia. De repente la gracia escandalosa, de repente su amor inmerecido, de repente es algo que no podemos comprender usted y yo, que como alguien que ha hecho tanta maldad, de repente es abrazado por los brazos del Padre y le dice: te perdono, aunque la sociedad no te perdone, aunque la gente te señale, aunque estés en la lista de uno de los peores asesinos seriales de México, yo te llamo hijo. Y actualmente él predica la palabra en el reclusorio del Bordo. Es la gracia escandalosa. Tú no puedes hacer nada. Los que vienen por primera vez, no pudiste haber llegado a un mejor lugar que este, donde hablamos de lo que vivimos, donde somos transformados, donde en nuestro propio sentido a veces la vida no tiene propósito, pero de repente Él te encuentra y empiezas a vivir una experiencia. Yo la he vivido 20 años y han sido los 20 años más hermosos. Y Dios nos dice, estudiando la materia de psicología del desarrollo humano, hacemos unas monografías relacionadas al aborto y me doy cuenta de lo que el INEGI nos da y todo lo que está ocurriendo en términos de deterioro, de deconstrucción familiar, de los libros de texto que la SEP está dando a nuestros hijos, y como por ejemplo el libro de Libertad para las Familias. Fui profesor más de 13 años en escuelas públicas y privadas, y actualmente nos damos cuenta de toda la basura que están recibiendo nuestros hijos. Se habla de masturbación explícitamente, de pedofilia, por ejemplo en la página 155, 157. Y es ahí cuando yo dije: tenemos que hacer algo. A nivel Latinoamérica normalmente no hay este tipo de material. Son contados con la palma de mi mano. Puedo contar quién ha escrito de manera seria y desde un perfil teológico nuestra postura como cristianos. Así que, ¿estamos listos? Vamos a comenzar con las diapositivas, por favor. Y definitivamente, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Ahí está, muy bien. A través de estos minutos, estos 40 minutos, vamos a tratar de exponer de la manera más sencilla posible lo que Dios está haciendo, lo que Dios anhela hacer y lo que Dios hará en medio de esto. Porque les voy a decir algo: pase lo que pase, la victoria en Él es segura. Dice la palabra: todo pasará, los imperios, los reyes, los políticos, los partidos políticos, todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Esa permanece. Él permanece fiel a todo. Al final del día Él declarará la victoria, pero no solamente Él, sino todos los que hemos creído en Él. Por eso es interesante identificar que en estas diapositivas que estamos proyectando, el mundo está pasando un caos. El nuevo orden mundial, la situación con la agenda globalista que estamos viviendo. Entonces el mundo está en una emergencia. Por eso la siguiente diapositiva nos declara que necesitamos ver el sacrificio de Cristo. Siguiente diapositiva, por favor. Y va a existir una pregunta que tiene que ver con ¿qué es axiomas? ¿Por qué axiomas? ¿Qué es la palabra axiomas? ¿Qué significa? Bueno, axiomas, un axioma es una verdad irrefutable,
una verdad absoluta, una premisa total, un argumento que no puede ser derribado por nada ni por nadie. Y si nosotros, la comunidad que sigue a Cristo, tenemos, es precisamente en la palabra tenemos verdades absolutas. ¿Cuántos lo creen? No cambian. Un libro que fue escrito en un periodo de 1600 años por más de 40 hombres de diferentes niveles, de diferentes perfiles profesionales, académicos. Entre ellos escribieron asesinos, estadistas, reyes, pescadores, médicos, y tienen una sincronía increíble. Y ese libro es el legado que Dios dejó para que hoy en día nosotros lo tengamos como un libro de regla, de fe y conducta, y sobre eso podamos basar nuestras convicciones. Es una herramienta apologética para tener una defensa, como lo dice el apóstol Pedro. Procuren mostrar defensa con excelencia de la fe que tenemos. Entonces, repito, un axioma es una verdad absoluta. Y para tal agenda que actualmente hoy está en día, todos los países de Latinoamérica, exceptuando Argentina y El Salvador, están caminando bajo una agenda, bajo un programa mundial, en el cual la iglesia evangélica es el enemigo número uno, es el enemigo público. Por eso, en el transcurso de las diapositivas vamos a identificar algunas preguntas, como son las siguientes. ¿Qué es la agenda? Bueno, ahí tenemos a tres personajes. Del lado izquierdo de usted tenemos a Gary Dell. No sé cuántos han escuchado de Gary Dell. Él comenzó un emprendimiento ahí en Norte Carolina vendiendo lo que se conocía como los pet rocks, como mascotas en caja. La subió a redes y empezó, en el primer año vendió casi $5 millones con estas famosas mascotas. Y él decía: no va a ser necesario que tú la lleves a los viajes, no es necesario que gastes en pensión para que la cuiden, no le compres comida porque esta mascota va a estar ahí y nunca te va a dejar y no se va a morir. Y cuando el cliente recibía por aquello que había pagado, recibía esa cajita que vemos ahí en la pantalla, el famoso Pet Rock, y dentro había una piedra que nosotros conocemos como una piedra de mar lisa. Total fraude, lo demandaron. ¿Se imaginan? Casi $5 millones en 3 meses de dólares. Del otro lado, al otro costado, tenemos a Steve Robert Commissar, en California. Él tuvo un plan aún muy sofisticado, y él empezó a vender potentes secadoras solares. $49. Tan solo en el primer año juntó $3 millones. Y él prometía que esta secadora no necesitaba de conectividad a la corriente eléctrica, que era muy práctica. Cuando la gente recibió por lo que había pagado, ¿saben lo que recibió? 5 metros de lazo, de lo que nosotros conocemos como mecate, y 5 pinzas. $49. Por eso hizo 3 millones en tan poquito tiempo. Bueno, vamos a contextualizar más. En medio está un chavito regiomontano, mexicano, llamado Jorge. Él se voló la barda a su edad. Siendo de primaria, empezó a tener diálogos con sus amigos imaginarios, que fue muy viral esa noticia en México. Y después empezó a vender a sus amigos imaginarios por 20 pesitos. En el primer día hizo 500 pesos. Los vendía, se ponía a dialogar con sus amigos y le decía al compañero: oye, te vendo a mi amigo 20 pesos. Y así en un ratito hizo 500 pesos. Ideas de emprendimiento. Todos ellos tenían algo en común. Y el patrón, el común denominador, es que habían cometido, como dice la siguiente diapositiva, un gran engaño. ¿Qué es lo que la agenda globalista pretende hacer? Siguiente diapositiva. Entonces, primero vamos a delimitar qué es la Agenda Global 2030, que es presentada al mundo como el gran logro contemporáneo. 0 hambre, 0 esclavitud, 0 pobreza, más alfabetización en el mundo, mejor cuidado al ecosistema, mejor cuidado al medio ambiente, contrarrestar el maltrato animal. Hoy usted va
plazas comerciales como Liverpool, y a mí me pasó hace poco que a mi hijo lo traté de meter en la carriola que está en la entrada y me dijo el de seguridad: no, es para mascotitas, es para perritos. Tú golpeas un canino y te meten a la cárcel, aunque ellos estén asesinando niños en el vientre de mamá a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque ellos es lo que están proponiendo, la cultura de los perrijos. Se les da más valor a un lugar. Estuve con mi esposa en un hotel y decía pet friendly, prohibido la entrada a niños. Así decía. No dejan entrar a los niños, pero son pet friendly, o sea, las mascotas son bienvenidas. El mundo está de cabeza. Entonces ellos proponen un gran logro que va a propiciar un desarrollo a través de 17 objetivos de sustentabilidad económica, 169 metas y más de 400 desplegados, muchos de ellos que tienen una finalidad satánica. La diapositiva siguiente nos plantea algunas interrogantes que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, ¿qué es la agenda global? Bueno, ya lo dijimos, el 25 de septiembre del año 2015, 193 naciones representadas estuvieron en Nueva York en la Asamblea General, en el cónclave de la ONU, ahí en Nueva York, y presentaron la Agenda Global 2030. ¿Qué decía la Agenda Global 2030? Proponía 17 objetivos de sustentabilidad económica, 169 metas, entre ellas las que ya he comentado, entre muchas otras. Educación sexual, por ejemplo, atacar problemas en torno a las enfermedades de transmisión sexual. Pero todo eso se presenta, dice Agustín Laje y también dice el doctor César Vidal, como una carta a Santa Claus. ¡Wow! ¡Qué increíble! El gran logro contemporáneo. Impulsemos esta agenda, pero no. El objetivo número 3, que nos habla de educación sexual, no es otra cosa más que aborto, promover la promiscuidad, la hipersexualidad en los niños. ¿Sabían que el libro que usted tiene, si tiene niños en kinder, el libro que se llama Libertad para las Familias, en la página 157 te dice que al niño de 4 años, mi hija tiene 4 y ese libro se lo dieron a ella, que le enseñes a tener contacto con adultos para ver si ella tiene cierto placer sexual, y si lo tiene, entonces empiece a promover la pedofilia, que ya se está promoviendo en México. Y en lugares y en condados como Canadá, por ejemplo, ya es una realidad. Ya no hay delito que perseguir. Claro, mundialmente estamos número 1 en trata de blancas, no sé si lo sabía. Estamos como número 1 en producción de pornografía infantil. Estamos como número 1 también, nos peleamos con Estados Unidos en problemas de obesidad. Y estamos penúltimos en más de 200 países tomados en la encuesta como en la situación de una buena educación. Aunque en la mañanera y en otros lados digan que estamos bien, eso no es cierto. La realidad es otra. Por ahí decía alguien, tengo otros datos, y de ellos mismos, de la página Pop Consul, de la página del INEGI. ¿Qué es la agenda global? Es lo que se está presentando en los parlamentos. Y nosotros tenemos que estar identificándolo, cuidar qué se le está enseñando a nuestros hijos. Por eso la primera pregunta es: ¿qué es la agenda global? Bueno, es este plan satánico que teológicamente en materia escatológica, que es la rama que estudia los tiempos finales, es lo que dice la Biblia. Vendrán tiempos difíciles, guerras, rumores de guerras, en Mateo 24, pestes, terremotos. Y dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5: muchos dirán paz y seguridad. Más de 100 ministros y presidentes de su respectivo país han dicho paz y seguridad. Es lo que están promulgando hoy a través de la última asamblea de la ONU, donde dejaron a Netanyahu solo y se salieron. No quieren paz. En México diría abrazos, no balazos. O sea, es lo mismo, pero versión reina mexicana 2025. Entonces, paz y seguridad, y entonces que el crimen organizado haga lo que tenga que hacer. Y seguimos en esta retórica en donde, por ejemplo, en 2020 nosotros quedamos relegados a una pandemia. Pero mientras usted y yo estábamos en nuestra casa, y mientras nos dijo la OMS a través de Bill Gates, que es el máximo mecenas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
Ellos decidieron cuándo quedábamos en casa, cuándo salíamos, qué vacuna nos poníamos. Nuestras autoridades nacionales quedaron relegadas. ¿Por qué? Porque ya hay una autoridad supraestatal, supranacional. Eso es lo que está haciendo la Agenda Global 2030 y con todos estos élites que tratan de gobernar el mundo. Eso está en la Biblia. Un solo gobierno, una sola moneda, un hombre que aparentemente va a ser bueno, pero que va a proponer un gran logro contemporáneo. Y entonces ahí dice la Biblia que viene el orden de la tríada satánica. En materia de esto nosotros decimos, bueno, número uno, ¿qué es la agenda global? Seguimos con la diapositiva. ¿Qué propone? Bueno, vean lo que viene esto. Asegura el progreso social y económico, entre comillas. Claro, se enriquecen más los que ya son ricos. ¿Saben por qué dicen que va a haber menos pobreza? Porque van a implementar una materia para bajar el índice de población a nivel mundial. Y no es que van a llevarles comida a los niños de África. Es que a través del aborto y la eutanasia y los genocidios multiplicados en estas áreas geopolíticas, va a haber menos tasa demográfica y por lo tanto va a haber menos hambruna. Entonces la solución, mátalo. En Estados Unidos es una realidad la eutanasia pasiva y activa. Tu abuelito o tu papá ya, a que sufra, mejor ya no le pongas el medicamento o desconéctalo. Eutanasia. La Biblia dice en Mateo 24, en esos tiempos los hijos odiarán a los papás y los papás a los hijos, hasta matarlos. Entonces, ¿cómo lo vemos? A través del aborto los papás matan a sus hijos y a través de la eutanasia los hijos matan a los papás. ¿Estamos aquí, familia? Es algo muy claro. Por eso en el libro lo expongo de una manera muy sencilla y a través del idioma original, el hebreo, doy una respuesta a todo esto en términos, por ejemplo, una de las excusas para matar a un bebé en el vientre de su mamá es mentira que a la semana 12. Una de nuestras líderes de la iglesia trabaja en el sector salud, trabaja como haciendo auditorías a estos hospitales y un día llegó a casa y nos dijo a mi esposa y a mí, pastores, me da una situación bastante complicada porque yo voy a auditar y voy a tomar el folio de los refrigeradores y del inmobiliario de los hospitales y me ha tocado abrir refrigeradores donde están los fetitos, no de 12 semanas. Este es un tema bastante complejo. Este tema lo he dado no solo en iglesia, me invitan mucho a darlo a usinas políticas, a lugares donde hay políticos. He estado recorriendo el país tocando este tema, hablando con políticos que les voy a decir algo, gracias a Dios muchos de ellos han aceptado a Cristo y hoy en día Dios nos permite aconsejar, mentorear, ser parte del consejo político aquí en México de Nueva Derecha, no porque milite en algún partido, pero estamos haciendo batalla cultural dentro de estos lugares en donde antes no había presencia. Sí está bien que levantemos una oración, sí está bien que hagamos marchas, sí está bien que usemos redes sociales para hablar de Cristo, pero también debemos capacitarnos y entrar a esos lugares, que nuestros jóvenes se preparen y tengan la capacidad académica para poder llegar a esos lugares y ser un factor de influencia para llevar el reino. Porque les voy a decir algo, hace 2 semanas estaba en Tabasco dando una conferencia y se acercó un político, estuvo en la conferencia, se acercó un político fuerte de Tabasco y llorando me dijo, nunca había escuchado algo como lo que tú estás hablando. Y le dije, es que lo que yo hablé no lo hablé yo, eso está en la Biblia y eso es palabra de otro reino, no como el que tú lideras, no como el que tú estás trabajando. Este reino es de los cielos. Y aceptó a Cristo. Y le dije al pastor que me había invitado, mira, es un nuevo creyente, discipúlalo. Y que el poder que tiene en la política lo use ahora para poder cubrir, para poder proteger al necesitado, para poder ayudar los campos donde están recibiendo a niños que quedaron sin papás, para poder predicar. Ese hombre va a ser un predicador en potencia. Pero necesitamos hablar de lo que estamos viviendo. Por eso hablamos de que esta agenda es lo que está proponiendo. Entonces, las siguientes preguntas van delineando algo interesante. Por ejemplo, hablamos aquí, ¿cómo lo van a hacer? Número 1, a través de deformar el concepto de la familia. Escuche lo que voy a decir. Los movimientos políticos siempre están auspiciados a través del campo filosófico
socioantropológico, o sea, detrás de ellos hay pensadores que están vislumbrando los movimientos sociales. Detrás de todo el movimiento socialista hay un marxismo aplicado a través de la mente de Foucault, que vino a traer todo lo que este depravado sexual había hecho, que es tomado como un gran maestro y el padre sucesivo del marxismo después de Marx y Engels y Hegel y Sigmund Freud y toda esa cúpula de pensadores que se dieron cuenta de algo: deforma la sexualidad en un ser humano, ataca su identidad y vas a poder hacer con él lo que quieras. Quítale la familia, quítale la fe y quítale su identidad y no va a ser más que una marioneta dejándose manipular por cualquier persona que llegue al poder. Por eso en lugares como Cuba, que me ha tocado estar varias veces predicando, la primera vez que yo llegué hace como unos 15 años a predicar a la isla, era prohibidísimo entrar y predicar. Y había una persecución y te podían meter. Alguna vez me agarraron al aeropuerto con Biblias en la mochila y gracias a Dios. Y luego por ahí anda Rubén, levanta la mano Rubén, ese muchacho que es un ingeniero mecánico. Iba conmigo en ese viaje y les dije: no, ahí no me digan pastor. Y parece que le dije a ese barbón: cuando lleguemos y entras en problemas me dices pastor. Y que lo agarran con su mochila y empieza: pastor, pastor. Y yo hasta que iba con mi esposa, híjole, ya nos llamaron. Dije: ya nos agarraron el cargamento. Hermanos, antes yo traficaba droga, pero por la gracia de Dios empezamos a trabajar Biblias, a llevar Biblias a la isla. Y denle un aplauso al Señor. Es una adrenalina, porque antes dependías de estupefacientes para estar contento, de una cerveza para animarte a bailar, pero cuando conoces a Cristo es una experiencia que yo la he vivido por 20 años e incluso es ese momento cuando dije: me está diciendo pastor, y que nos llaman las guardias porque eran mujeres y no, vamos a hacer inspección, y Dios les cegó los ojos y pudimos entrar y dar todo ese material, porque así es Dios. Lo que tú tienes que hacer es decidirte. Hoy tenemos que decidirnos a enfrentar este monstruo ideológico que se llama Agenda Global 2030 con los principios del reino, y hacer batalla y hacer cultura, porque Dios le dijo algo a Jeremías en el 1:19: pelearán contra ti, iglesia, familia en Calacuaya, pelearán contra ustedes, pero dice la Biblia: pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, aún en estos espectros ideológicos. Es lo que estamos viviendo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos avanzando rápido. Estas preguntas nos llevan a lo siguiente: ¿qué es la agenda global? ¿Qué es lo que está proponiendo? Pero también hay una pregunta práctica para nosotros como iglesia: ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Mientras digo lo siguiente, a ver si me encuentran esta diapositiva que hice un screenshot en la última convención global de líderes LGBT en Bogotá, Colombia, en mayo del 2019. Se reunieron y llegaron a 3 conclusiones. Número 1, la agenda global en términos de ideología de género, de agenda LGBT, está detenida. Ese es el screenshot, ahí lo puede usted consultar. En el libro hago más de 100 notas a pie de página. Todo está debidamente documentado, pasó por un rigor académico sustancial, en donde usted puede comprobar todas las fuentes. Ahí le tomé un screenshot a esa página. Llegaron a 3 conclusiones. Vean la siguiente diapositiva. Número 1, la agenda está detenida, está caminando muy lento. Hace 4 días se peleó la propia militancia LGBT porque hay mucha discrepancia. Número 2, los culpables son los evangélicos. Ellos son los culpables porque promueven identidad, porque les dan consejería a aquellos que dicen ser homosexuales. Y entonces toda esta situación es compleja, porque actualmente lo que se está pugnando es que aquellos que damos terapia de identidad somos homofóbicos, somos retrógradas, somos discriminatorios, odiamos a la comunidad LGBT. No tenemos nada en contra de ellos, pero sí en todo lo que ellos están tratando de implementar a nuestros hijos. Ahí yo sí me pongo de pie. Y yo he ido con la directora y yo le he dicho: el día que usted le dé una clase sexual a mi hija sin mi permiso, se va a meter en problemas.
Porque para defender a mis hijos me gusta ser recio. Porque ellos son los que van a proclamar el evangelio más adelante. Yo tengo que tener, y yo me siento con mis hijos a hablar de temas sexuales a su edad y en su lenguaje. Y número 3, ellos dijeron: nos vamos a infiltrar para atacarlos en una especie de estrategia troyana desde adentro. Resultado, siguiente diapositiva: teología queer, wokismo y progresismo. A finales de este año voy a predicar al Congreso Nacional de la Iglesia Metodista en Chihuahua. ¿Saben qué ocurrió? Se les partió. Están consagrando pastores homosexuales. Y a veces se desconoce. Si usted googlea Biblia gay, por 500 pesos puede comprar una Biblia la cual sustente y le dé apología a la actividad homosexual dentro del cristianismo. Desvirtúan pasajes como aquel que dice: y amó mucho a Jonatán amó mucho a David, y hablan de que es un amor homosexual. La estrategia viene de ahí. Es una realidad latente que estamos viviendo. Hermanos, debemos amar al homosexual, claro. Hay que amarlo, hay que recibirlo, hay que poder extenderle la mano, hablarle de identidad. Tengo un amigo, se llama Freddy Martínez. Él fue transexual, se metió más de $500,000 en su cuerpo y se prostituía en las ciudades más grandes del mundo. Y estando en una campaña evangelística en Ciudad Juárez, el pastor que estaba predicando le dijo: Freddy Martínez, el Señor te está hablando. Y él operado y todo. Y hoy predica el evangelio. Se convirtió hace casi 10 años. Se le dio una respuesta a su necesidad. Es lo que nosotros estamos y necesitamos identificar. Entonces voy aterrizando esto porque quiero que me acompañe, por favor, primero de Crónicas 12:32, por favor. Primer libro de Crónicas 12:32 nos da una de las tantas afirmaciones axiomáticas y bíblicas que yo planteo en el libro. Porque dice: de los de Isaacar, 200 principales. Este tema lo hemos dado por más de un año en la iglesia, y aquí lo estoy haciendo en 40 minutos. Es prácticamente un vuelo de pájaro. Es muy resumido. Pero aquí hay unas implicaciones interesantes. Vean, si usted empieza a leer versículos antes y versículos después, va a leer que de Zabulón eran 40,000, que de Dan eran 15,000, que de Aser eran otros 35,000. Y cuando suma toda la cantidad, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está existiendo un cambio de gobierno. Saúl se está yendo, va a dejar el reino y va a entrar David. Y en ese lapso de transición se hace un censo en donde se dice: vamos a contar cuántos militares hay por tribu. Vamos a ver el poderío militar que tenemos en Israel. Y de todos son 1,000. Si usted suma todos, va a dar la cantidad de 350,000 soldados diestros. Pero la Biblia enfatiza en los de Isaacar y dice 200 principales. 3 características que ellos tenían. Número 1, entendidos en sus tiempos. Hoy debemos de saber que vivimos en el año 2025. Debemos de conocer qué es lo que está golpeando a nuestra sociedad. Recurrir a las estadísticas que estamos viendo. Número 1, entonces debemos de saber qué le está doliendo al lugar donde estamos plantados. ¿Qué necesidad tiene Calacuaya y más allá de las fronteras? ¿Cuál es la necesidad? Número 2, dice: sabían lo que tenían que hacer, es decir, eran muy estratégicos. Uno tiene que tener estrategia. Les comento rápido: el año pasado nos inundamos. Ayer en Ciudad Neza quedó como tipo Venecia. Mis suegros tienen una panadería y la panadería se inundó. Amigos se inundaron. Algunos hermanos me mandaban fotos y una hermana me decía: mi abuelita, le aviso que yo mañana no voy a la iglesia, mi abuelita se inundó, y me tomó fotos, las camas flotando. Hace un año se inundó Chalco, una colonia que se llama Culturas. Estábamos viendo las noticias y mi esposa sintió un quebranto
y me dice: necesitamos ir a ayudarlos. Y cuando se trata del Señor, yo le digo: vamos. Nosotros rentamos el lugar de la iglesia. Y por mucho tiempo el Señor nos ha dicho: no almacenen y no ahorren para un nuevo lugar, inviértanlo en evangelismo y en misiones. Yo creo que tal vez Dios en algún momento va a traer un gran empresario que nos va a apoyar para comprar un lugar. Y quisiera un lugar tan hermoso como este, no sé. O tal vez vamos a rentar, no sé, y vamos a dedicarlo a todas las misiones, no sé, porque cada iglesia tiene una función. Y le dije a mi esposa: vamos. Llegamos a inspeccionar el lugar, no lo conocíamos, y cuando llegamos ahí vimos a un muchacho. Total, entramos en un diálogo y era el mismo que había aparecido en las noticias. Y le dije: oye, ¿tú no saliste en Milenio Noticias? Dice: sí, yo era ese. Lo habían entrevistado. Empezamos a llevar recursos, llevamos productos de limpieza, llevamos hermanos que trabajan en fumigar, y empezamos a hacer un trabajo. Les apoyamos, les llevamos comida, ropa, nos donaron camas, lo publicamos en redes. Recibíamos apoyo de Estados Unidos, de gente que ni nos conocía, hasta para comprar croquetas y ayudar a los perritos en condición de calle. ¿Saben lo que pasó? Dios nos permitió levantar una iglesia ahí también. ¿Cuándo es nuestro aniversario? ¿Y así? Ponte de pie. Ella y su esposo son los pastores de ese lugar. Y vamos a cumplir un año. La gente se está discipulando. Vimos la necesidad y nosotros dijimos: tal vez no tenemos en abundancia, pero lo que tenemos lo vamos a dar, lo vamos a sembrar. Y lo que en otro tiempo no es, hermanos, hoy tiene que ser. ¿Cuál es la estrategia de todo esto? Debemos identificar qué estamos viviendo, y como lo dice acá: número 1, conocían su tiempo. Número 2, sabían lo que tenían que hacer. Y número 3, dice la Biblia: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es algo que contagia. Perdón, pero es algo que contagia. Cuando hacemos esto, tomamos fotos y las proyectamos y le decimos: hermano, los 100 pesos que usted donó, mire dónde terminaron. Esa familia aceptó a Cristo cuando recibió una chamarra. Y de este lado están los otros hermanos que están trabajando, les están discipulando, estamos invirtiendo tiempo. Logramos que esa colonia se unificara. Ellos dicen: antes lo conocía como el Señor o ni por nombre, hoy son tan unidos. Ellos mismos ahora están saliendo a predicar a los hospitales y a llevar pan y café, los que habían quedado en la ruina. Es el efecto del evangelio. Entonces yo debo de conocer mi necesidad en materia de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si yo sé que el ataque está siendo directo a nuestros hijos en las escuelas, yo debo de estar 2 pasos adelante. Es decir, educándolos en mi casa, enseñándoles valores, principios cristianos. Porque les voy a decir algo: esos hijos que nosotros tenemos, que son bien traviesos y que a veces quisiéramos, ay, el pequeño mío es una bala. Se sube, se baja. Tenemos unos anaqueles donde tengo los libros. Una vez bajó todos y ya estaba hasta allá trepado. Tenía como 1 año y meses y ya estaba hasta arriba. Porque tenemos el dispositivo móvil que le hablas y te contesta, y él quería conocerla. Y ya estaba agarrando a la Alexa y diciendo: Alexa, Alexa, y ya estaba. Y yo: no te muevas. Pero yo digo: ¿qué puede hacer ese niño si lo educamos? La Biblia dice que los hijos son como saetas en las manos de sus padres, del arquero. Hay que tallarlos, hay que prepararlos. Muchos dicen: no hay que tener hijos porque los tiempos están muy difíciles. Al contrario, tengan hijos. ¿Qué no es lo que dice la Biblia? Multiplicaos. Digo, si la iglesia no crece por evangelización, pues hay que entre nosotros trabajar, los que estamos casados, y multiplicarnos. ¿Qué es la estrategia de los musulmanes en Medio Oriente, en Europa? Ellos tienen hijos. Los franceses, italianos, alemanes no quieren tener, y llegan los musulmanes. Por eso Europa está siendo invadida por musulmanes. Tienen de a 10 para arriba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hoy van a llegar a casa en la noche y le van a decir a su esposa: esposa, acuérdate lo que dijo el hermano?
Es algo tan hermoso porque podemos hablar estos temas, pero nosotros tenemos esa esperanza de que los ataques son directos. Si hablamos de ideología de género, lo mismo, están desvirtuando la identidad de nuestros jóvenes y de los adultos también. Hasta hace unos días Mark Zuckerberg cambió la modalidad en Meta o Facebook, pero de marzo para atrás tú te metías y no nada más elegías entre ser hombre o mujer en tu perfil, podías elegir entre más de 112 géneros. Y ahí es donde apuntamos a decir, bueno, es que hoy en día nuestra teología es líquida, diluida, adaptativa, que es el libro que estamos escribiendo para lanzarlo en marzo. Así estamos. Nuestros principios hoy, el hedonismo, el existencialismo, el pragmatismo, todo es lo que nos venden las universidades, que cabe mencionar, todas las universidades públicas en México tienen un perfil socialista, ateísta. ¿Qué dijo el juarismo? La educación tiene que ser laica. No, ¿cómo es que tiene que ser laica? Les voy a decir algo, ¿sabían que a sus hijos no les pueden prohibir que hagan una oración en su escuela? Porque hay muchas cosas que a veces desconocemos. Y repito, se los digo como profesor de escuela pública y privada, pero también se lo digo desde el punto de vista como un ciudadano. Podemos hablar de nuestra fe, claro, el profe no puede adoctrinar a una cierta religión, pero nosotros tenemos la libre expresión de poder hablar de nuestra creencia. En medio entonces de todo este avasallamiento a nuestros hijos, de repente se propone el PIN parental, por ejemplo, que es un escrito que no tiene fines jurídicos o legales, pero por lo menos es un muro de contención en el cual estás diciendo al sector educativo: no adoctrines a mi hijo. Se dio el caso en Toronto, Canadá, lo registra Pablo Muñoz Iturrieta en su libro Atrapado en el cuerpo equivocado, donde un niño de 9 años de repente llegó y le dijo a la maestra: me siento niña, y la maestra lo metió a un programa de hormonización y de infancias trans, y se le empezó a dar un tratamiento de hormonas al niño con la finalidad, después de 2 años, de cortarle su miembro, porque él se cree una niña. 9 años. No puede tener licencia de manejo, no puede motar, pero sí puede decidir si le quitan una parte de su cuerpo. Qué tontería. Acto seguido el papá viene y se queja y le dice: ¿cómo es que están hormonizando a mi hijo? Es que tu hijo es un homosexual, es una niña, porque aquí importa más el autoconcepto por encima de la carga biológica, genética o lo que dice el campo psicológico e incluso bíblico. Y se fue 6 meses a la cárcel. Eso está pasando allá. Y en México, con toda esta situación de que ya se robaron el Poder Judicial, se robaron el INE, y con toda esta situación que está, o sea, se perfila una situación que no es nada alentadora. Y entonces ahí se pone bueno el asunto, hermanos. Ahí me emociono, porque es ahí cuando la iglesia, les voy a decir algo, los tiempos donde la iglesia ha resurgido de una manera más latente es cuando hay persecución, y es cuando hay una situación social caótica, y es cuando la iglesia empieza a despuntar. ¿Por qué? Porque conocemos los tiempos y la historia cíclica se repite. Soy estratégico a la hora de actuar y estoy siendo influencia para todos los que están viéndome y están decidiendo también entregar su vida a costa de todo lo que se dé, defendiendo mi convicción. Ahí se ve el verdadero cristianismo. Termino hablando un poco de esto. ¿Saben por qué Dios nos permitió sentir una carga? Yo me percaté de que había mucha dolencia. La gente que servimos, la gente llega a nuestras iglesias con ideas de quitarse la vida, con pensamientos de divorciarse. Los jóvenes a veces no comprenden cómo es que siendo niños se sienten niñas. Estadísticas que hablan, por ejemplo, a la generación mía, los que nacieron hasta el 85, del 64 al 85, recibimos abuso sexual 7 de cada 10. Yo fui abusado sexualmente en mi casa por un familiar cuando yo era un niño. Papá se fue de casa, tuvo hijos con 7 mujeres, mi mamá fue la primera.
Mamá, para que papá no la matara, tuvo que huir cuando yo tenía 8 años. Crecí con carencias, crecí recibiendo el rechazo de la familia, y en mi adolescencia empecé a sacar todo ese odio que tenía contra todos, hasta que toqué fondo. Me hice un adicto a la cocaína. Había días que mis fiestas duraban 10, 15 días. Mi mamá me llegó a recoger en la calle porque después mi mamá mandó por mí. Ella estaba en los Estados Unidos trabajando duro, es una guerrera mi mamá. Me mandó a traer y cuando yo llegué yo ya estaba todo tatuado, yo ya tenía pensamientos violentos. Mi gran sueño era convertirme en un gran narcotraficante. Y desde muy pequeño sabía que tenía cierto liderazgo. Cuando estaba en la prepa en los Estados Unidos, fundé un crew. Por eso la iglesia que pastoreamos se llama Adulam Crew, porque esa palabra tiene muchos contextos. Y formé un crew para reclutar chavos y meterlos a la pandilla grande, porque eso me daba respeto. Y empecé a liderar y empecé a poder observar. Aprendí un poco lo que es la disciplina dentro del crimen organizado, porque ahí tienes que ser disciplinado y hay también un código moral desde su propia perspectiva, porque si no llegabas a las 7 los sábados era una violación a la norma y te castigaban. Tenías que cuidar las cuadras ciertas horas a la semana, vender el producto que te daban. Y entonces yo fui creciendo y yo decía, me gusta esto, quiero ser una persona que llegue a crecer en poder. Pero las adicciones me remitieron a dormir en la calle. Una ocasión llegué con un amigo balaceado a casa. Yo no podía llevarlo al hospital porque yo también tenía pólvora en las manos. Y mi mamá y mi abuela nos ayudaron. Mi abuela y mi mamá que no pasaron. Por eso cuando viene mi mamá llora y me ve, y cuando apenas estuvo en la iglesia y a mí me dice, es un milagro mi hijo. Y yo le dije, es que Dios es bueno. Es que Dios es bueno. Lo mejor que puedes hacer es entregarle tu vida a Cristo. Pero no solo eso, mi anhelo es decirle, Dios, ¿ahora qué quieres que hagamos? Y Dios me dijo, escribe. No es el primer libro que escribo, pero sí es el primero con la formalidad. Y es un libro que Dios nos permitió tenerlo también como una herramienta para la iglesia actual. Y que a través de esto podamos conocer los esquemas que están contraviniendo en contra de la iglesia. Porque les voy a decir, ¿cuántos aman a su país? ¿Cuántos dicen yo soy mexicano? ¿Cuántos dicen yo amo a mi país? Con todas sus estadísticas. Pero les voy a decir algo, yo amo a mi país y amo Ciudad Neza como ustedes no se imaginan. De hecho en mi perfil en redes dice que yo soy de Neza. Yo me siento yo hecho en Neza. Yo camino por Neza, yo digo aquí, este es mi barrio, este es mi lugar. Dios me plantó aquí. Nos han dado oportunidad, nos han invitado a pastorear otros lugares. Y yo he dicho, no, yo no me muevo de aquí mientras Dios no me mueva, porque esta es mi gente. Y Dios nos ha llevado a orar por la situación en Neza, que se conoce como una incubadora de delincuentes. Pero yo he visto cómo Dios ha hecho milagros. Estos pastores que les presenté, ese muchacho antes también era un delincuente, asaltaba gasolineras. Ya pagó su pecado, no se preocupen. ¿Dónde está Lalito? No lo veo ahí. Ha de estar por ahí. Está poniendo la mesa con los libros, que al final vamos a tenerlos disponibles. Y uno ve esas historias y dices, Dios es bueno. O sea, Dios, por eso me encanta, porque estamos llegando a un tiempo histórico en México en donde viene lo bueno, hermanos. O sea, viene algo bien bueno para México, viene algo poderoso para México. Porque la Biblia dice, mientras más avanza el pecado, más sobreabunda la gracia. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del lado de los que están simplemente inertes? ¿Del lado de los que no hacen nada? ¿De los que solo llegan a la iglesia y se sientan y no hacen nada? Mi pastor les llama cristianos estreñidos, porque no hacen nada. Por más que quieran, no hacen nada. Y uno dice, oye, ¿cuántos años tienes de cristiano? 10. ¿Y qué has hecho? ¿A cuántos has evangelizado? ¿A cuántas campañas evangelísticas has ido? ¿Cuántas veces has sacado la cartera y le has dicho a alguien, yo te pago el encuentro que viene, que ahí en la iglesia está anunciando, yo te lo pago? Es lo más hermoso que podamos ver, el hecho de decir,
yo hago un esfuerzo para que la gente conozca de Cristo. Y por eso les digo, viene algo muy hermoso para México. ¿Cuántos lo saben? O sea, en medio del caos y de todo lo que estamos viviendo, hay una iglesia que aún está de pie. Y hay un Dios que nos respalda, pase lo que pase. Ahí nos está respaldando y nos está dando la victoria, porque es lo que hemos creído. Pero debemos ser conscientes de lo que está ocurriendo. Y por eso termino diciendo esto. Si bien nuestra Biblia, la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, también debo de saber que vivo en el año 2025 y que necesito una estrategia también. Podemos hablar de muchos testimonios, pero lo más importante es hablar, y lo que transforma a la gente no es el testimonio, es la palabra en acción. Y yo sé que si Dios plantó esta casa en medio de este monte, es porque Dios está haciendo algo para poder ser de influencia, más allá de lo que salga de Calacuaya. ¿Cuántos lo saben? Que es como un semillero de personas que salen, que se capacitan, que encuentran el propósito de vida que Dios les alcanza, pero ahora te dice, te estás preparando, ahora te voy a empezar a usar en otras esferas. En tu taller, en tu casa, en la escuela, en el lugar donde trabajas, en la iglesia, ahí como maestro, los que son profesores en las escuelas, ahí con tus alumnos. Mi esposa es maestra y muchas veces han llegado alumnos y ella es una persona que tiene mucha gracia y los pastorea sin que ellos sepan. A veces recibe niños que entran llorando. Sí, tú no sabes si son abusados sexualmente. Y si a mí algo me duele mucho en el corazón es cuando veo la injusticia a un niño. Eso me purga, me molesta. Cuando veo que el papá trata mal a su hijo y lo tiene ahí vendiéndola, me molesta. No puedo decirle nada, pero ¿qué sí le puedo? Sí podemos predicar la bendición de poder cuidar a los nuestros. Porque tú no sabes si ese lugar, ese salón de clases es el único refugio que él tiene. Así que no seas tan duro con el niño si eres maestro. Comprendamos la necesidad. Y repito, yo creo, familia, que Dios está preparando algo sumamente poderoso. ¿Cuántos lo creen? Me encantaría que nos pongamos de pie, por favor. Y que podamos meditar en esto que está ocurriendo a nivel mundial. Y comento lo que estaba diciendo hace rato. Mientras usted y yo estábamos en casa en pandemia, el expresidente de los Estados Unidos mexicanos firmó una deuda por 100 años que nos ataban con el Banco Monetario Internacional. 100 años. Nadie supo. La pandemia nos distrajo. Acto seguido, al siguiente día, en estados como Chiapas, como Veracruz, como Colima, se aprobó el aborto. Y empezó una sucesión. Lo único que pidió el FMI, el Fondo Monetario Internacional, es: sí, México, te doy lo que tú estás pidiendo, te doy el préstamo, pero promueve mi agenda global. Promueve matrimonios entre personas del mismo sexo, promueve el aborto. En México ya no es hasta la semana 12, ya incrementó. En algunos otros estados hasta la semana 40. O sea, es una aberración. ¿Cuál es la respuesta? ¿Que un presidente cristiano llegue a Los Pinos? No, es una iglesia que sabe el tiempo en el que vive, que es estratégica y que es influencia para otros. Esto tiene que contagiar, hermanos. El doctor Taylor hace una encuesta y dice: en el primer siglo el 70% de los cristianos, 7 de cada 10 estaban en Jerusalén. En el tiempo de la persecución de la etapa imperial, el 70% estaba en las abadías, en los monasterios. En el tiempo de la reforma, 7 de cada 10 cristianos, el 70% estaba en Europa, Alemania, Francia, Inglaterra. Lutero, Knox, Fox, Wycliffe, Savonarola, Pedro Baldo en Francia. 7 de cada 10 en Europa. Siglo XX, 7 de cada 10 cristianos estaban en Estados Unidos.
Pensacola, Azusa, el movimiento de misionero más grande, empezó como nación. Recibimos muchos misioneros americanos. Allá 7 de cada 10 estaban allá. Pero les voy a decir algo que nos debe emocionar. Y esto me emociona. Esto me emociona porque he recorrido muchos estados de mi nación viendo a jóvenes que están dando su vida a Cristo, que están diciendo: yo estoy dispuesto a entregarlo todo. Y que le han dicho: Dios, mira, mi carrera de leyes que me diste aquí está delante de ti. Mi carrera como ingeniero, aquí está, haz lo que tú quieras. He visto muchos jóvenes que le has dicho: la carrera que me diste en medicina la pongo a tus pies porque quiero servirte. Hay un ejército. Actualmente esto nos debe de emocionar. Actualmente, siglo XXI, año 2025, el 70% de los cristianos, ¿saben dónde está? En América Latina. 2 países que van punteros. Número 1, Brasil. ¿Y saben cuál es el segundo? Nuestro México lindo. México está creciendo. México está siendo impactado. En México sí hay un ejército multitudinario. Sí hay muchos que están levantando la voz. Sí hay muchos que están haciendo su trabajo y están en el anonimato. Ayer que tenía la junta del consejo, ya vemos 4 pastores en el consejo. Antes era impensable. Y nos sentamos con diputados, con congresistas, y nos piden una opinión. Y nosotros les hablamos desde el corazón de Dios. Y así como José de Arimatea, que era un soldado romano, era seguidor de Jesús, pero estaba en su trabajo, hoy en día sí habemos muchos. ¿Cuántos esta mañana o esta tarde le quieren decir: Padre, usa mi carrera universitaria? Padre, usa mi negocio de tienda de abarrotes, que sea una sucursal de tu reino. Padre, mi negocio de tacos, que sea también una embajada de tu reino. Que cuando la gente venga, llénala de clientes, pero también pon folletos ahí para que vengan, pon alabanza. Tienes tu tienda de abarrotes, antes de abrir la cortina, híncate y dile: Padre, tú eres el dueño, yo la administro, tú eres el dueño. Pero aquel que venga a comprar no solamente se lleve el producto, que se lleve algo diferente. Tu carrera como diseñador, dile al Señor: aquí está mi carrera. El impacto que tienen los medios. Me llamó un petrolero de Tabasco y me dijo: yo estaba por quitarme la vida esta mañana, y me dijo: pero escuché lo que tú estabas predicando, tú estabas hablando de mí, y gracias a la tecnología. Y le dije: pues es necesario que aceptes a Cristo. Y lo canalizamos, y actualmente se congrega en una iglesia ahí en Tabasco. Una pantalla hizo que el evangelio llegara a él. ¿Estás estudiando algo con medios? Permítele al Señor. Sí trabaja, sí funque, pero lo mejor dalo a la iglesia. Entrégaselo. Al final, cuando nos vayamos, no nos vamos a llevar nada, hermanos, pero sí habremos de dejar un legado. Y México es conocido en todo el mundo por sus mariachis, por su comida, por la comida picante. He llegado a lugares o a países donde me dicen: eres de México, el Chapo. Así me dicen: el Chapo. Y yo le digo: no. También han surgido artistas, también hay buenos predicadores, también hay iglesias que aman la cultura del reino. También yo le digo: lo que pasa es que tú nada más eso te han enseñado. México es conocido en todo el mundo. Pero actualmente México también está siendo conocido. ¿Sabe por qué? Porque está mandando misioneros a la ventana 1040. Esa gente musulmana no acepta a los americanos como acepta al latino. Y les voy a decir algo, ya que estamos en confianza: el mexicano es bien recibido en cualquier parte del mundo. Es una gracia que Dios nos dio. Por si alguien de aquí tiene llamado misionero, ya tienes el primer requisito, que eres mexicano. O sea, ya cumples el primer requisito. Ahora entrégale tu vida a Cristo. Dile: dame el recurso. Mis primeros viajes al extranjero me lo pagó gente que ni conocía ni me conocían a mí, pero de repente me decían: alguien quiere que vayas al Amazonas y que vayas a predicar a los kendoshis, y te depositó esto para tu avión, para tu estadía y para todo. Y a la fecha yo no lo he conocido, pero algo yo le pedí a Dios en la intimidad y le decía: yo quiero predicar tu evangelio.
entraba a predicar a Santa Marta, al área de que personas con VIH, y me decía: no tienes miedo, te pueden hacer algo. Y yo le decía: yo ya estaba muerto cuando Cristo llegó a verme. Yo ya estaba agonizando y Él llegó y me cuidó y me cargó y me gritó que me amaba y me dijo que Él tenía planes mayores de los que yo tenía y me cambió mi vida. Por lo tanto, yo voy a hacerlo, porque además es una adrenalina. Yo ya estaba muerto, yo no tengo miedo. Lo mejor que puedes hacer es darle tu vida a Cristo. Los que vienen por primera vez, Dios agendó este día para que hoy le entregues tu vida a Cristo y vivas los mejores años en tu vida, con tus hijos, con tu descendencia. Dice la Biblia: busca primeramente el reino, y lo demás, hermano, lo demás vendrá por añadidura. Hace un mes mi camioneta se desvieló por segunda vez en el año. Le hicieron todas las pruebas y un hermano de la iglesia que es mecánico me dijo: pastor, tu camioneta se desvieló. Ese día, en esos días, murió mi abuelita, que fue como mi mamá, que me crió. Vivimos una etapa muy difícil, y mientras iba camino a mi casa iba llorando y le decía: Señor, no tengo para arreglar mi camioneta. Y le llegué a contar a mi esposa y se puso a llorar también, y nos agarramos de la mano y le dije: vamos a orar, porque el Dios que nos ha sustentado, así como ha sanado a gente de VIH, de cáncer, vamos a orar para que Dios también sane la camioneta. Y empezamos a orar y dijimos: Señor, arregla el motor, porque es el instrumento que usamos para andar para arriba y para abajo, y lo cargamos. Esa camioneta siempre está cargada de todo. De hermanos, subimos a los hermanos porque hemos entendido: no es mi camioneta, es de Él. Me permite manejarla y la verdad es que estoy bien agradecido con Él. Y yo le dije: Señor, tú sabes que no tenemos. ¿Saben qué ocurrió? Dios la sanó. Dios sanó el motor de mi camioneta. Y vine con Ulises y le dije: oye, dime la verdad, ¿qué ocurrió? Porque tu diagnóstico, le pasó el escáner, le hizo todo. Y me dijo: sí, fue un milagro. O sea, todavía tenemos eso, hermanos, porque hasta parecería, ¿cuántos de repente vamos a orar para que Dios sane sus carros? Bueno, yo me fui del otro lado y se lo dije, y puse las manos en la camioneta y le dije: arréglala, Señor, por favor. Y cuando Él hace eso, no tengo otra cosa más que decirle: Señor, todos los días que me queden de mi vida yo quiero dedicártelos. ¿Dónde voy a ir que me traten mejor o que me amen más? Nos han ofrecido puestos de coach, otro tipo de actividad donde podamos generar dinero. Pero veo a Dios y le digo: Señor, tú sabes que en otro lado no me van a amar como tú me has amado. No hay otro lado donde yo valga más sino en tu regazo, en tu casa, porque sé que aunque yo me equivoque, en tu mesa siempre va a haber una silla para mí, Señor, y siempre me vas a recibir con los brazos abiertos. Cierra tus ojos. Padre, hoy yo te doy gracias. Hoy lloro por cada familia aquí representada. Hoy oro porque tú conoces la necesidad de cada uno de los que hoy en día están escuchando esto. Y hoy oro para que hagas milagros en medio de ellos, de sanidad. Haz milagros de restauración familiar. Los que vinieron aquí pensando en divorciarse en estos días, en el nombre de Jesús, haz un milagro. Restáurales. Aquel que tiene el hijo en drogas, haz una oración ahí. Dile: Padre, llega a la vida de mi hijo. Y si lo haces con fe, creyendo, con la voluntad de Dios, no te sorprendas que al rato Él esté pastoreando una iglesia. Y si vas a casa y ves el diagnóstico médico donde te dice que hay cáncer, ahí tómalo y ora y di: Padre, haz tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y pase lo que pase, te voy a ser fiel. Y cuando termine tu recurso humano, va a empezar el recurso divino, porque es la vida de los que hemos creído. Hoy te doy gracias por cada familia, Señor. Hoy te doy gracias por si hoy alguien se quiere reconciliar también. Es más, vamos a hacer esto como un acto de valentía. Si sabes que Dios te está hablando, levanta tu mano y dile: Padre, yo te doy gracias por lo que se está hablando a mi vida. Tú has hablado de mi vida también. Me identifico con lo que dice tu palabra.
Yo quisiera que si los que tengan la oportunidad, por favor, pasen acá enfrente. Como un acto de fe, pasa. Y que mientras tú pasas, Dios esté obrando algo sobrenatural en tu vida. Mientras tú pasas. Señor. Así es, nuevas historias, nuevos capítulos. ¿Hay alguien más que quiera dar un paso y que le diga: Señor, haz algo en mi vida? Es una obra milagrosa en mi familia. O en el nombre, en tu nombre, Señor. En tu nombre, un cambio de rumbo, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que tú hagas un tiempo nuevo, Señor, un tiempo sobrenatural. Oh, en el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar, yo sé que hay una petición. Ahí ora en tu lugar. Voy a orar para que Dios siga activando eso en nosotros, declarando su voluntad. Y que hoy te vayas a casa con una convicción nueva, con una carga nueva, con una visión de vida nueva, con verlo no solamente como un Dios de domingo, sino como lo mejor que te puede pasar. En Él hay historias nuevas, en Él hay segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Es ilimitado en misericordia. ¿Cómo no seguir hablando de Él? Es infinito en amor. Tú te equivocaste en la semana, pero vienes y le dices: Señor, perdóname. No solamente te perdona, te pone un anillo en el dedo y te recuerda el pacto que hizo contigo. No te dejaré y tampoco te desampararé. Con la diestra de mi justicia te voy a proteger, porque estás habitando al abrigo del Altísimo. Por lo tanto morarás bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque tu alma esté abatida, hoy quiero decirte a ti que tu negocio está en quiebra, que pongas todo en las manos del Señor. Que ese capital que tienes le digas: Padre, yo lo pongo en tus manos y decido serte fiel. Que esperes
la voluntad de Dios. La necesidad es mucha, mis hermanos, pero nuestro Dios es mucho más grande. La enfermedad no espera y los diagnósticos tampoco, hermanos, pero nuestro Dios, que en el Antiguo Testamento lo conocían como Jehová Rafa, el que sana, Él actualmente sigue sanando. Él está haciendo una obra. Y todos los que esperamos en Él tenemos esperanza. ¿Cuántos siguen esperando en Él? Dice la Biblia, vendrá el tiempo en el que Él regresará, porque Él vino, pero prometió volver. Familia, este auditorio es solamente un ejemplo, porque en el tiempo postrero estaremos de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, alabándolo al Rey y declarando que todo lo que pasó solamente fue en un espasmo de tiempo, porque al final Él es el que es adorado. Por eso dice el apóstol: pueblo, es necesario que pases por un tiempo de prueba, pero espera, su respuesta no tarda. Es a su tiempo. Y vaya que nos enseña, nos curte, nos forma, nos hace cristianos de convicción. Y yo sé que en esta casa vemos muchos. Gracias. Quiero terminar orando también por los universitarios. He ido a universidades a dar conferencia y siempre lanzo el desafío: quiero orar para que tú también le digas al Señor, en medio de la carrera o en medio ya tienes tu título, tú le digas al Señor: ahora quiero servirte, dame un buen trabajo y dame tiempo para servirte también, para discipularme, para sujetarme a la visión del lugar donde tú me pusiste, para comprender qué es lo que Dios derrama sobre la vida de mis pastores y líderes, y yo quiero ser parte. En las campañas, Padre, tú me permitiste estudiar medicina, yo quiero ir como colador voluntario, y mientras estoy atendiendo también quiero hablar de Cristo. Tu carrera, a la que sea, lo más sabio que puedes hacer es decirle: Padre, aquí está mi título, haz con él lo que tú quieras, úsame. Y no te sorprendas que de repente te llamen y te den el trabajo que nunca pensaste ni te imaginaste, con el tiempo, para que tú le sirvas a Dios y le honres y le seas fiel hasta que Él venga. El apóstol Pablo dijo: se acerca el tiempo en el que me vaya. Ya Nerón ya le iba a cortar la cabeza, pero dijo: me está esperando la corona, no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Pregunta: ¿quiénes esperan la venida del Señor? ¿Quiénes ansían que Él venga con su poderío? Mientras Él venga, hermanos, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, vamos a darlo todo en la línea, y esperemos el regreso de nuestro Rey y Salvador. Así que, ¿les parece si le damos palmas al Rey de Reyes y le decimos gracias? Gracias. Muchas gracias, familia. Al final trajimos algunos libros, si alguien gusta adquirirlo. Estamos prácticamente empezamos de abajo. No quisimos firmar ni para tener representante ni otra editorial de más renombre. Quisimos trabajar desde abajo. Así que en marzo se lanza el siguiente libro, y todo lo que nosotros estamos también recibiendo con la compra de esto es para seguir escribiendo, para seguir pues trabajando en el ministerio. Para que usted pase, ahí vamos a estar en la mesa. ¿Dónde va a estar la mesa? Ahí en la parte de allá. Ahí vamos a estar. Será un privilegio también poder saludar personalmente, y va a estar ahí todo el grupo que viene conmigo, mi esposita, mis hijos. Así es que cedo el lugar. Muchas gracias, pastores, también al pastor Gilberto Rocha, que ahorita me mandó un mensaje que está en Campeche. Nos han tratado increíble, así es que nos sentimos bien bendecidos, y que Dios siga bendiciendo esta casa. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos hace reflexionar, ¿verdad?, de los últimos tiempos.